Bueno, a ver, vamos a ver quiénes se animan a presentar su cuadro del día de hoy sobre lo que es la dinámica de la cinética enzimática. Yo puedo, Inge. Carla, ya, muy bien. Yo también le hice. Después yo, A ver si Inge. está bien. Vamos a poner Daniel, Jenny, Jenny, dice. Jenny, Después, yo le sé. Lía, bien. Entonces está Carla, Daniel, Jenny, Lía, ¿quién más? Yo le hice. Yo ingeniero. Muy bien, Sergio. ¿Alguien más? Bien. Vamos a empezar con Carla. Puedes compartir, por favor, pantalla, Carla, y nos vas a explicar. Ya. Bueno, yo les voy a decir qué parte, ya van a explicar para que podamos avanzar. Ahí está Alice. Bien, a ver, en cuanto ¿Se ve, a... Ingrid? Sí, se ve. Nos vas a explicar sobre la derivada del complejo, Carla, por favor. ¿Del complejo? Sí. Ya. La derivada del complejo es... Lisa, la derivada del complejo es el primero, es que ahorita no lo veo bien y está muy menudo la letra. A ver si ¿Cuál es la pregunta? me dijo la derivada del complejo, ¿verdad, Lice? Sí, la derivada del complejo. Lice, no le entiendo muy bien como a qué se refiere complejo, porque yo lo hice como la derivada del sustrato, después la derivada de la enzima y la derivada de la enzima sustrato, y el otro lo hice del producto y el otro lo hice como enzima total. ¿El complejo cuál es, Carla? ¿Cuál es el complejo enzima sustrato? Eso lo tienen que saber. Puede quedar la duda ahí. Ya no tendría que haber la duda de estas partes que hemos nombrado tanto. Complejo enzima sustrato. Eso tienes que explicar, por favor. Ya, entonces, el complejo enzima sustrato Has sería el dejado de primero. compartir. No, eso está bien. Ya, perdón. Ya, el complejo enzima sustrato sería el primero que Nos muestras, deriva. por favor. Carla, no se está viendo en la pantalla. Pon en la pantalla, por favor. Tengo que ver qué es lo que me vas a explicar en relación al complejo enzima sustrato. Ya, Liz, es que se ha bloqueado mi celular y creo que se ha borrado. Voy a volver a compartir. Ya, ahora sí. Ahí se ve la ingeniera. Sí, ya se ve. Ya, bueno, lo que yo he entendido y lo que has explicado de la enzima, de la cinética, enzimática, ¿no? Que digamos, el primero lo he desglosado. Leo, silencio. Que el primero, digamos, ese es el de la enzima del complejo. Liz, un ratito me da, por favor. Disculpe si le puede decir a otra persona. Voy a buscar un lugar donde pueda explicarle bien. Ya, está bien. Entonces, Por Daniel, favor. por favor. Ya le hice. Claro. Lice, me corrige, porfa, lo que voy a exponer, porque he tratado de entenderle, pero no sé si está bien. Y me dice si es que está mal. Bueno, por todo lo que me has ido mostrando, Daniel, en el proceso que has hecho, hasta el momento no tendría nada que corregirte. Pero a ver, veremos en la exposición que hagas ahora. ¿Ya? Ya le hice. En cuanto a lo que es enzima, a ver, solamente la derivada de la enzima. Ya. Cuando hablamos de la enzima tenemos que buscar aquí que se refiere a esta, que es la derivada de la, ¿dónde está? Esa es la del sustrato. Enzima. ¿Me escuchan, no dice? Sí, se ¿Lice, me escucha escuchan? bien. Sí, se escucha Ya. bien, Daniel. Ya. Cuando hablamos acerca de la derivada de la enzima, nos presenta una fórmula en la cual
va a ser la derivada de la enzima sobre la derivada de tiempo, que va a ser menos K más 1 por el complejo de enzima sustrato, más, entre paréntesis, lo que sería K menos 1 más K menos 2, por el complejo enzima sustrato, que es lo mismo, la X. Ahora, esto yo lo he desglosado. En la primera parte lo he desglosado así. Hay dos, derivada de la enzima sobre tiempo, la primera fórmula, y en la segunda fórmula, que está encerrada entre paréntesis, el K-1 más el K-2. Y que supuestamente bueno, no sé si me he pasado técnicamente, ¿no? A matemáticas, pero esta X tendría que multiplicar acá -1 y acá ahí adentro. Y por eso lo he dividido. Está Ahora, bien. vamos a explicar. Vamos a explicar de la derivada de la enzima sobre la derivada de tiempo, que aquí está. A ver, aquí está. Aquí te lo tenemos, que va a ser menos K más 1 por el complejo enzima sustrato. Es reversible. ¿Por qué va a ser reversible? ¿Por qué? Porque irreversible. ¿Por qué? Porque como tenemos el signo menos, esto ya está formado lo que es el complejo enzima sustrato y está pronto a que nos pueda entregar lo que es la formación de un producto o la liberación de la enzima total. Por eso ya sería una reacción irreversible. Después tendríamos la derivada sobre lo mismo, ¿no? La derivada de la enzima sobre tiempo, solo que ya lo he dividido esto en dos, ¿cómo se dice? O sea, las dos opciones. Por ejemplo, aquí tenemos no, el complejo enzima sustrato, que dice que sigue a K-1. Aquí tenemos lo que es el K-1. Y el otro dice que sigue a K-2. O sea, eh, el complejo enzima sustrato, cuando va a llegar va a seguir el camino, la constante del K-1, nos va a dar lo que es un sustrato, nos va a dar lo que es el complejo enzima sustrato, que va a seguir lo que es la constante y nos va a dar una enzima libre y un sustrato. O sea, por eso es reversible, eso, que va a venir acá, ¿qué sería? Del complejo enzima sustrato, va a seguir este caminito, que es K-1, y nos va a dar lo que es esto, la enzima más el sustrato. Y en la K-2, K+2, que el complejo enzima sustrato va a pasar por este otro camino, que es por esa otra constante, que es K+2, y nos va a dar lo que es la liberación de la enzima del producto. Por eso sería irreversible. Eso, Lice, así es, así lo he hecho, Lice. Está bien, Daniel. Lo que efectivamente en el video mostraba era el separar las partes, ¿no? Que eso también ayuda a poder reconocer los caminos de forma más precisa. Entonces, la forma como lo has hecho también da lugar a eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, y por lo que tú vas explicando, veo que lo has comprendido mejor haciendo esa separación. Y así es que Lice, porque como aquí yo lo tenía el complejo enzima sustrato, decía, ¿cómo va a venir a K-1 y cómo va a ir a K+2? Y ahora sí, ahí yo tenía el problema y decía, no, ¿cómo voy a hacer así? Sí, pero has logrado dar lugar a la interpretación, ¿no? De cada una de las constantes que van a participar justamente con respecto a lo que es la derivada de la enzima respecto al tiempo, que está bien. Gracias, Daniel. Ya Lice, lo voy a... Muy bien, ahora Jenny, por favor. Ángel, ¿se puede observar? Sí, se ve Jenny. Bien, ahora en el caso tuyo, por favor nos explicas lo referente al complejo enzima sustrato. Ay, un ratito, Ángel, por favor. Sí, está bien. Ahí está. Eso es con respecto al sustrato. Ahora al Sí, complejo, ¿no? el complejo enzima sustrato es este aquí. Si no me equivoco. Ya, Inge, no lo he entendido muy bien, pero he hecho lo que he podido.
Y igual que Daniel, como dice, ¿no? Si está en algo, está mal en algo, por favor, me puede corregir en el momento para que no se me olvide. En cuanto al complejo enzima sustrato, lo he dividido igual en dos partes. Y en cuanto a al paréntesis, igual no sabía qué hacer y lo hice todo en uno. En el caso de, aquí puse que es reversible porque es positivo y porque no puede volver a su estado inicial del complejo enzima sustrato. Y en el otro caso, que después del complejo enzima sustrato, puse que es una reacción irreversible. Me basé en lo negativo que está por delante del paréntesis y también porque el producto no puede volver a ser un complejo por esta X que está aquí, que usted nos dijo que cuando hay esa X que está por ahí, nos dijo que no puede formar el complejo sustrato. Entonces lo hice de esa manera, hija. Bueno, en el caso de la segunda parte en la que has trabajado con el signo negativo y las dos constantes, K-1 y K+2, efectivamente, lo que sí tendrían que haber utilizado para comprenderse mejor, y es lo que ha hecho Daniel, y él decía, no sé si era necesario, pero sí, hay ciertos cálculos matemáticos básicos que tienen que utilizar, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de cómo va a ir repartida la X en K-1 y K+2, para que tú puedas comprender el camino del complejo. X es el complejo. Y estamos haciendo referencia al complejo. Entonces nos tenemos que referir como complejo, no como X, ¿no? Porque sabemos que X justamente va a dar lugar a la concentración del complejo enzima sustrato. Por lo tanto, la constante K-1 está referida primero con el complejo. Luego, la constante K+2 referida con el complejo. En el caso de K+2 sí es irreversible, pero en el caso de K-1 ya no, porque tiene el signo negativo. Sí. No sabía si había que dividirlo, ¿no? Lo estaba haciendo así como lo hizo Daniel, pero luego dije, no, mejor todo en uno, por ahí está mal. Incluso cuando volví a ver el video, no entendía muy bien esta de aquí, lo que es de X y de T, que usted, pero ya cuando vi el video lo comprendí mejor. Pero está bien, gracias, Inge. Ya, de nada, Jenny. Bien, ahora pasaremos con Lía, por favor. Bien, Lía. Bueno, ahora nos explicas el producto. A ver, el producto, por favor. Que la enzima va formando el complejo enzima sustrato por medio de la constante que es la K+2 y es irreversible porque no vuelve ya a su estado inicial porque ya se forma el producto. Bien, efectivamente, ¿no? Sí está bien identificado al decir que es irreversible porque hay la formación del producto, pero dices, ¿no? La enzima forma complejo enzima sustrato por medio de la constante. En este caso haciendo referencia a la constante K+2. Porque la enzima no va a formar el complejo por medio de la constante, ya está formado. A ver si vas hacia arriba a la reacción general Lía. ¿Dónde está K+2? A ver con tu cursor si lo puedes señalar. K+2. El complejo ya está formado. ¿El complejo enzima sustrato cuál es? No, el complejo. Exacto. ¿Cuál es el complejo? Solo el complejo, Lía. ¿Cuál es? Solo esto. Exacto. Solo eso es el complejo, ¿no es cierto? Pero no es que sea ya... Tendríamos que hacer referencia al momento en el que el sustrato ingresa al centro activo y forma el complejo, porque aquí ya está formado. Entonces tendríamos que decir, a partir de la formación del complejo enzima sustrato, ¿me entiendes? Porque estás hablando desde el inicio de la reacción cuando no es así.
Tendríamos que hablar desde lo que corresponde a la constante K más 2, que es la que va a dar lugar a la formación del producto. Antes de eso ya no. Está bien, lo has identificado como irreversible, porque efectivamente una vez que se forma el producto ya no hay forma de volver a la reacción inicial, pero a la vez también se tiene que hacer referencia desde qué punto estaríamos considerando la formación del producto. Por lo tanto, es del complejo, no en el momento que se forma o la enzima forma el complejo, sino desde el complejo nada más. ¿Sí? Solo desde el complejo, por medio de la constante K más 2, se da lugar a la formación del producto, ¿no? De forma irreversible. Es cuestión simplemente tal vez de una mejor interpretación, nada más. ¿Ya? Está bien, Lía. Ya. Gracias, Lice. De nada. Ahora, Sergio, por favor. Ya, muy bien, Sergio. Bien, Sergio, entonces nos explicas el sustrato. Ya. Bueno, yo he empezado para interpretar ingeniera, creo que, bueno, y para darme cuenta de cómo interpretar las ecuaciones, creo que es importante saber primero qué es K1, K más, K menos 1 y K menos 2. Y ya de acuerdo a eso, para mí se ha vuelto un poco más sencillo. K1 es la constante de velocidad de la formación del complejo enzima-sustrato. K1 es el complejo de velocidad de la disociación de enzima-sustrato. Y K-2 es la constante de velocidad de la formación y liberación del producto del sitio activo. Es por eso que decimos que es irreversible, ¿verdad? Entonces ya con estas variables ya podemos ver del sustrato, me dijo, ¿no? Sí, del sustrato, Sergio. Ok. Entonces ya con eso ya podemos ver que en cuanto a la ecuación del sustrato, es la derivada del sustrato más la derivada de t, que sería igual a menos K más 1. Entonces, como les decía, K más 1, que sería negativo, es decir, que sería la inversa de K más positivo acá, llegaría a ser la constante de la velocidad de la formación del complejo enzima sustrato. Esta constante estaría sumada a la constante de disociación. Y esta misma está multiplicada por X, que X es el complejo enzima sustrato. Entonces ya ahí estamos hablando de una reacción irreversible, ¿no? Aquí le he puesto reversible. Es irreversible. No, sería, sí, irreversible. Reversible. Ya que K estaríamos menos en la 1 primera sería parte. reversible. Sí. Y el otro es, porque va y viene, ¿verdad? Entonces ahí puede haber un cambio en la velocidad de activación. Ya, muy bien. Efectivamente, ¿no? Utilizar el término de formación y disociación ayuda a comprender, sí, como dices tú, mejor en el tema de la interpretación de cuál es la participación que tiene cada una de las constantes, ¿no? Entonces, las mismas flechas también ya nos indica si la reacción va a ser reversible o irreversible, reversible o irreversible, ¿no? Y considerando, como habíamos dicho, los signos también. ¿Tú has dividido por partes, Sergio, tu reacción o solamente, a ver, ¿me puedes mostrar el de la enzima? Yo la he,
no la he dividido por partes, yo la he tomado por constantes Ya, para irme dando cuenta. Entonces ya voy interpretando por partes. Entonces bien. K multiplica S más, entre paréntesis, K menos 1 más 2. Evidentemente, el complejo enzima sustrato, que sería X, va a multiplicar a ambas, ¿no? Ujú. Y ya eso se suma más lo otro. Entonces yo lo he tomado por partes. Es por eso que en la parte principal yo puse con rojo qué significaba el significado de cada constante y qué es Exacto. cómo actuaba en realidad, ¿no? Ujú. Para darme Sí, cuenta. sí, está bien. Perfecto. Gracias, Sergio. Bien. ¿Qué dice el resto? Aquí, bueno, Carla, ¿vas a poder dar lugar a tu explicación? ¿Está Carla? Sí, sí, Inge. Ya. Ahora sí, Carla, puedes compartir pantalla. Ahí está, ingeniero, ¿se puede ver? Sí. Ahora nos explicas el complejo, por favor. Complejo enzima sustrato. Ya, el del complejo enzima sustrato sería este, ¿no? El DX derivada del enzima complejo sustrato por derivada del tiempo. Yo lo entendí así, que en la primera parte con la ecuación, porque nos dijo que es relacionada a la ecuación, ¿no? Que el sustrato por derivada del tiempo, esta se forma de manera, puede ser primeramente reversible porque puede volver a su estado inicial y porque tiene el menos, ¿no? La constante que sería K menos 1. Porque forma un K menos 1 y forma otro K más 2 y ya dándonos K más 2 nos da el producto y ya no puede ser reversible, directamente se quedaría irreversible. Y en esta constante se puede observar que al principio nos da una formación que sería irreversible y luego nos da otra formación que podría ser reversible e irreversible. Eso es lo que yo entendí mediante la ecuación, dice yo, lo que pude desglosarlo. Lo único que falta es la interpretación, bueno, a tu interpretación el uso de las constantes, Carla, para identificar cuándo es reversible y cuándo es irreversible, ¿no? Porque no lo identificas así. Sí, solo lo puse, a lo que yo lo entendí, solo lo puse de forma reversible porque he entendido, ¿no? Que se puede revertir y luego ya avanzando según la enzima ya no se puede revertir. Está bien. Eso. Si lo has identificado así, está bien, pero tienes que colocar la constante que representa cuándo es reversible y cuándo es irreversible. Si no identificas la constante, se te va a complicar. No vas a saber Ya. después. Tienes que saber cuando K más 1, cuando es la constante K más 1, entonces es de forma irreversible. Si es K menos 1, es reversible, ¿no? Entonces, en relación a eso, tienes que identificar las constantes que se están utilizando para cada derivado. Ya, ingeniera. ¿Ya? Bueno, está bien. Gracias, Carla. Bien, a ver, el resto entonces. Vamos a ver. Erika, ¿cómo te ha ido? Sí, dice, no lo he entendido en la parte de los signos. Y me he confundido al poner, a lo que he ponido, a lo que he puesto reversible, lo he puesto irreversible. Me he confundido totalmente. De acuerdo a lo que han ido explicando tus compañeros, ¿has ido corrigiendo eso? ¿Me dices? Sí, sí, Ah, sí, ya. sí. Sí, porque aquí tengo en la compu, estoy corrigiendo. Ya, muy bien. Evelyn. Yo igual estoy corrigiendo acá, a ver dónde está para voltear. A mi compu, mientras que vayan explicando los compañeros, que tampoco igual pueden entender mucho en la última parte. Ya, Sí. Giovanna. Ya, está bien, Evelyn. Giovanna. Listen, yo también le escribí porque no estaba entendiendo muy bien. Ahora con la explicación ya lo estoy entendiendo. Ya, Amy. Amy. ¿Está Amy? Ya no está.
Dicen igual lo estoy corrigiendo. Poca de muchas cosas. Pero lo han hecho, a los que les he preguntado lo han hecho y lo están corrigiendo, es decir, ya estaba en la plataforma. ¿No es cierto? En mi caso no, Liz, no lo he subido porque no estaba, estaba incompleto de mí. Ya. Mi lady. No, no está mi lady. Karen. Karen. Rieni. No estoy corrigiendo. Igual. ¿Has subido a la plataforma tu trabajo? Rieni. No se te escucha bien. Mayra. No lo entendí muy bien, pero lo subí a la plataforma, está un completo. ¿Se subió a la plataforma o no, Mayra? Sí, lo subí. Ya. Daniela Laime. ¿Está o ya no está Daniela? Lili. Yo sí lo hice, ingeniera. ¿Has tenido algún problema? No, de hecho estaba bien lo que había hecho, por eso tenía, pero tenía miedo mientras lo pude ver que estaba bien lo que había hecho mientras mis compañeros hablaban. Y ya está en plataforma. Ya. Wendy. Wendy. Anthony. Bien, a ver, Lili, si lo tienes, puedes compartir. ¿Tu trabajo lo tienes para compartir? ¿Tu cuadro? Sí, sí lo tengo. A ver, compartí, por favor. Ya. ¿Lo puede ver, ingeniera? Ahora sí. A ver, en cuanto, a ver si sigues bajando. A ver, en cuanto a lo que es el complejo, ¿cómo lo has desarrollado? Sustrato encima. Ya, yo lo vi el video que lo subió a esta plataforma y lo he dividido en el tema de los paréntesis. Y la X es como que lo he también dividido en ambos porque es como una ecuación de matemáticas. Y al principio acá en K más 1, más complejo enzimático, de acá lo puse que es irreversible porque es positivo, porque esto va a tomar la formación del producto. Ya que, o sea, reversible nos referimos cuando el complejo va a volver a su estado inicial. No va a ser lo mismo, pero sí va a volver a su estado inicial. Y aquí en el segundo, que es menos K menos 1, que es reversible, porque esto va a formar un producto, pero puede volver a su sí, va a volver a su estado inicial. A su estado de inicial, quedándose como complejo enzima sustrato. Y el otro, el que es menos K más 2X, que es reversible, porque la enzima no va a volver a su estado natural, o sea, se queda como enzima más producto. Eso es lo que le entendí, ingeniera. Tenías que explicar el de complejo, ¿no? Pero has explicado el de la enzima. En el caso... Ingeniera, este es del sustrato, ¿cierto? Sí. Y este es de la enzima, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y este es el complejo. Este es el que he explicado, ingeniera. Estabas leyendo el de la enzima.
Dices, ¿no? La constante K más 2 es irreversible porque va a tomar el camino de la formación del producto. En ambos casos lo has considerado de la misma manera. Fíjate en los dos. Mira, dx sobre dt y abajo dx sobre dt. Creo que aquí sí. Sí, ¿no es Esta cierto? acá. Los dos están iguales en este momento, ¿no? Eso hay que corregirlo para entenderlo mejor. Ya, gracias, Lili. Ya. Bueno, bien, vamos a pasar a... antes, vamos a avanzar una parte bastante importante, justamente con una continuación a todo lo que hemos estado haciendo. Y la siguiente clase vamos a hacer una actividad evaluativa, ¿ya? Sobre justamente esto que ustedes han presentado el día de hoy y lo que vamos a avanzar también. Ahora, si bien hay algunas confusiones seguramente con respecto a la interpretación de las constantes, es decir, cuando se considera que es reversible, irreversible, lo único que tenemos que hacer es pensar simplemente en el camino de cada una de las partes, como les había dicho, ¿no? Si voy a seguir el camino de la enzima, entonces tengo que ver cuáles son las constantes que van a considerar a la enzima y en relación a las flechas que se presentan en la reacción podemos ir identificándola como reversible o irreversible. De la misma forma, cuando tomamos el camino solamente del sustrato o solamente del producto, ¿no? En el caso del producto, como lo han mostrado, va a considerar una sola constante, que es la constante K más 2, porque justamente está dando lugar a la formación del producto de forma irreversible. Entonces ya estamos identificándolo desde ese punto. Y así, en cuanto a cada una de las partes que se consideran justamente en esta ecuación general que hemos utilizado para dar lugar a la interpretación del camino de cada una de las partes que comprenden justamente esta cinética, ¿ya? Bien, ahora lo que les voy a mostrar, vamos a hacer uso de lo que hemos aprendido junto a lo que es esta interpretación de esta ecuación, perdón, y la vamos a graficar, ¿ya? Para eso, efectivamente, tenemos que hacer la deducción de algunas ecuaciones matemáticas que la anterior clase la hicimos. Ahora vamos a hacer uso de justamente esa ecuación para ir haciendo cálculos de ensayos en laboratorio. Es decir, por medio de ensayos se pueden ir identificando las velocidades iniciales y Km, que forma parte de una reacción enzimática. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que sucede cuando damos lugar a un aumento del sustrato en cuanto a una determinada reacción, que también lo hablé la anterior clase. Y en relación a eso vamos a ir utilizando ecuaciones matemáticas que nos van a permitir justamente realizar el cálculo e identificar la velocidad inicial y Km, ¿no? Porque en relación a esto vamos a también poder